del Congreso respecto al fallo del Tribunal Constitucional que declaró infundada la demanda competencial presentada por Pedro Lechea. El doctor Carlos Caro está con nosotros, destacado abogado penalista. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está usted? No puedo dejar de preguntarle sobre este tema. Es cierto que está en el rubro constitucional, pero evidentemente usted, con el conocimiento que tiene, nos puede decir si está de acuerdo o no con el fallo del tribunal. Yo no estoy de acuerdo con el fallo por varias razones, ¿no? La primera es que acá prácticamente no ha habido debate a nivel del tribunal. Ha sido un poco decepcionante que los magistrados solamente se limiten a leer sus ponencias, a hacer pequeñas correcciones y prácticamente hayan votado. El país esperaba que hubiera un debate mucho más profundo. Y más allá de fundado e infundado, que ha sido una cosa muy ajustada, el tema de fondo es si se va a poner límites a la llamada de negación de confianza, que ahora se le llama material, ¿no? No se le quiere llamar fáctica, no se le quiere llamar tácita, sino material, pero es un tema gramatical, ¿no? Tácita, no tácita, material, fáctica. Lo importante era poner límites. El presidente de la República tiene una facultad de poder disolver el Congreso a la segunda denegatoria de confianza, pero es importante saber cuáles son los límites, ¿no? ¿Cuáles son los límites que debería haber ahí? De las mociones de confianza, ¿no? O sea, para empezar, ya el Tribunal Constitucional lo había puesto en el pasado. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que decía que, por ejemplo, el Ejecutivo tiene la facultad de hacer mociones de confianza respecto de aquellas cuestiones que forman parte de las políticas del Ejecutivo, proyectos de ley, pero en este caso estábamos hablando de una reforma constitucional. Entonces, si el tribunal va a ampliar, digamos, el ámbito de la confianza, entonces lo que tendría que haber hecho era razonar y decir, esto queda abierto, digamos, con estos límites, estas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, reformas constitucionales respecto a lo que son políticas del gobierno, o reformas constitucionales respecto a lo que puede ser temas de inversiones privadas, inversiones públicas, ese tipo de cosas. Pero lo que significa en este tema, por ejemplo, la elección de magistrado del Tribunal Constitucional, es algo que a mi juicio, de principio a fin, escapaba dentro de las facultades del gobierno para poder hacer de eso una moción de confianza. Entonces, ¿el gobierno invadió para usted la facultad o la independencia del Congreso? Desde mi punto de vista sí, pero esto ya ha sido validado por el tribunal. O sea, nos guste o no, ya en este momento hay una sentencia del Tribunal Constitucional. No se puede hablar de una inconstitucionalidad porque ya lo zanjó el TC. Y como decía el juez Hughes a inicio del siglo XX en los Estados Unidos, decía que la Constitución dice lo que la Corte Suprema dice que dice. Es decir, ya el Tribunal Constitucional ya zanjó la cuestión y finalmente esa es la pauta que tenemos que seguir, pero sería de esperarse de que este debate continúe porque tiene que fijarse límites de esta cuestión de confianza. O al menos establecidas o que se coloquen claramente ya en la resolución final, ¿no? Debería, de hecho, fue uno de los ese fue, puntos... perdón, doctor, el pedido que hicieron algunos magistrados. Efectivamente. O sea, se aplica en este caso, pero hay que establecer límites para el futuro, para evitar justamente subjetividades o puertas abiertas al abuso. Efectivamente, pero al final, cuando debatieron sobre si eso debía de quedar en el fallo, el acuerdo fue, por mayoría, de que simplemente eso se debía incluir en cada voto individual, con lo cual no forma parte de la resolución. Van a quedar como fundamento de voto parte de los votos singulares, pero no va a formar parte de la resolución, con lo cual no vamos a tener en esta decisión competencial una decisión que fije los límites al Poder Ejecutivo. Lo que van a ver es en los votos singulares o particulares se van a incluir algunos fundamentos que serán para el debate posterior, pero ya no son parte de una decisión queda en vinculante. manos del Congreso. Queda en manos del Congreso. Si quisiera el Congreso legislar sobre este tema. Debería. Que ya, desde mi punto de vista, debería, y creo que ahí este es un proceso que debe formar parte de la reforma política. Porque bajo esa premisa, doctor, entonces, puede haber un precedente que a futuro sea un factor negativo. Claro, hoy podemos tener al señor Vizcarra, confiar en él ha vuelto a ratificar que será el 28 de julio del 2021, pero mañana podemos tener a un presidente que tenga otra percepción de la política y ejerza mociones o cuestiones de confianza permanentemente para ir disolviendo el Congreso una y otra vez, porque, por ejemplo, no se ha puesto límite a las cuestiones de confianza. Entonces, ¿cuántas veces se puede disolver el Congreso en un periodo presidencial? 2, 3 veces, una sola vez, no se ha puesto ningún límite. Muy bien. Doctor, toquemos ahora otro punto vinculado ya a la labor del Poder Judicial, y es que este poder ha declarado fundado el pedido de la Procuraduría ad hoc, ¿no?, del caso Lavallato para que cesen los efectos del reajuste de las tarifas de peaje, básicamente en el proyecto Línea Amarilla.
el Ministerio de Justicia ha dicho que esta medida es una decisión trascendental que va a beneficiar a los ciudadanos peruanos. Pero para usted, ¿esta decisión judicial tiene sustento? Para mí es una decisión incorrecta por lo siguiente. Es populista, nos favorece a todos, a mí mismo si voy por esa ruta, estoy feliz por ese lado, pero desde el punto de vista jurídico es preocupante porque acá tenemos un contrato. Acá hay un contrato celebrado entre una representación del Estado peruano, que es la municipalidad, y una empresa privada. Una empresa además que ha comprado una concesión y en la compra no hay ninguna mancha de corrupción. Ahí se está discutiendo si la empresa compra de buena fe o no, cosa que decidirá el Poder Judicial. Pero que un juez penal invada las funciones de lo que debería ser un arbitraje es algo preocupante, porque entonces el día de mañana nos vamos a encontrar con que todos estos proyectos, el caso Lavajato o no Lavajato, proyecto de infraestructura, los jueces donde les parezca que podría haber corrupción pueden empezar a dejar sin efectos y eso puede generar problemas desde el punto de vista de lo que son los incentivos a la inversión privada. Entonces, aquí lo que debió haber para usted, doctor, no sé si estoy en lo correcto, es primero un acuerdo entre las partes que firman el contrato. Efectivamente, las partes tienen la primera vía de solución mediante una mesa de negociación y en su defecto tienen que ir a la vía que prevé el contrato, que es el arbitraje. La corrupción se debe de investigar, si hay corruptos se debe sancionar, para eso está la vía penal, pero la vía de decisión sobre si parte del contrato queda sin efecto es del arbitraje, que es la vía señalada. De lo contrario, el Estado puede incurrir en responsabilidad. Si a un juez mañana se le ocurre dejar sin efecto una concesión, no va a responder el juez con su patrimonio, va a responder el Estado peruano ante la empresa privada que puede llevarlo ante un centro internacional de arbitraje. Ahora, es interesante recordar el por qué justamente se da este fallo. En primer lugar porque, bueno, se ha cuestionado la concesión misma desde su origen, ¿cierto? Entonces, desde el origen hasta la ejecución. Exactamente. Entonces, el tema es aquí, no podemos perjudicar a los ciudadanos con unas medidas que han sido, digamos, oscuras. Producto de la corrupción, si fuera el caso, claro. Claro. Entonces, de alguna manera no hay peso en esta justificación, este argumento del Poder Judicial. Es un argumento muy fuerte, pero para una sentencia. En este caso todavía está en proceso, está en trámite, no hay ni siquiera una acusación fiscal ni sentencia condenatoria de primera instancia. Lo que hay es una sospecha de la presunta comisión de un hecho ilícito y a partir de esa sospecha que el juez ha determinado esto, con lo cual, digamos, ha puesto la cereza ante el pastel. Lo que debió haber sido parte de su razonamiento final lo está adelantando a través de una medida que ni siquiera sabemos si es cautelar o no porque no ha habido audiencia. Esto no se ha debatido públicamente. Sin un tema precisamente de interés público, el procurador debe de instar de que estas peticiones se lleven a audiencia, ¿no? Ahora, ¿puede la empresa, en este caso perjudicada, objetar esto? Sin duda, por lo que yo he visto en uno de los comunicados que ha difundido, la empresa ha dicho que va a impugnar, es la vía regular. Veremos cuál es la decisión del Poder Judicial, esto puede llegar incluso hasta la Corte Suprema para una eventual casación, pero en caso la empresa pierda, digamos, en las instancias judiciales, podría ir eventualmente a una vía internacional, claro, para decir que el Estado peruano es el que está incumpliendo los contratos, ¿no? Porque, como repito, si hay corrupción acá, eso podría ser materia ya de una decisión final, una sentencia final, y una corrupción que tendría que involucrar a la empresa que hoy día sería afectada por el... ¿Y usted cree que a nivel internacional, tal como están planteadas las cosas, el Estado tendría las de perder? Depende, ¿no? Porque siempre a nivel internacional, cuando hay estos proyectos de concesión y hay un hecho de corrupción que esté zanjado o determinado, muchas veces los tribunales internacionales dan un paso al costado, no le dan la razón a la empresa. Que esté zanjado. ¿Dices? Claro, esté zanjado, tendría que haber ya una sentencia condenatoria o una sospecha muy clara, ¿no?, de que eso pudiera haber sucedido. Yo recuerdo, por ejemplo, que el caso Luchetti, la empresa demandó ante el Centro Internacional TESIADI, y el tribunal se inhibió de inicio, dijo acá hay un presunto hecho de corrupción, porque estaba el video además que era algo muy notorio, y en consecuencia dio un paso al costado y no se metió ni siquiera al tema de fondo, ni siquiera admitió la demanda a trámite. Muy bien. Bueno, doctor Caro, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por su visita, muy amable. Hemos conversado con el doctor Carlos Caro. Vamos a la pausa, amigos televidentes, y continuamos con la central de informaciones.